Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo podcast, Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Y ya saben, cada uno de los temas tiene un valor, es una pieza de oro y además les va a contribuir mucho en este proceso que llevan de comprensión, de crecimiento, de superación. Marco Gerardo. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a estar tocando un tema que nos han solicitado, tratando de aportar, sobre todo, aportar elementos que puedan ayudar tanto a las personas que están viviendo o padeciendo esto, como a quienes están cercanos. Oye, qué bueno que comentas eso porque existen muchos ángulos eh, por los cuales se puede abordar algún tema en particular. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, tenemos el enfoque que le damos y que puede ser diferente, distinto a otros que aborden estos temas, pero ahí se encuentra la riqueza, ahí se encuentra que en la diversidad de la enseñanza, del conocimiento, es en donde de alguna manera se hace más fuerte la luz. ¿Cuál va a ser el tema, Marco Gerardo? Pues tú, adelante. El tema es sobre el alcoholismo. ¿Qué pasa cuando una persona decide, porque hemos de decirlo así, es una decisión, elige esa búsqueda? Y creo que podemos partir incluso de eso, ¿no? O sea, el alcoholismo realmente representa a niveles existenciales una búsqueda a través de la cual la persona está buscando una forma de lidiar quizá con situaciones que no ha podido resolver de ninguna otra forma. Y pues claro, esto de adentrarse en el alcohol o en alguna sustancia, lo que le ofrece es un tipo placebo, es una vía de escape en muchos casos, pero también en muchos otros casos es vivenciar aquello que no ha podido vivenciar de una manera, pues digamos, normal. Por ejemplo, muchas personas que alcoholizados empiezan a mostrar una personalidad más abierta. Por ejemplo, personas que cuando tú los ves sobrios son personas muy frías, muy rígidas, personas muy serias, pero cuando empiezan a ingerir el alcohol se transforman completamente, ¿no? Son personas abiertas, platicadoras, cantadoras, bailarines. Pero hay una situación interesante, o sea, todo lo que la persona no se permite vivir de una manera, ¿cómo le podemos llamar? Sobria, a través de este influjo, de esta influencia de lo que genera el alcohol en sí, pues él se lo permite. Pero si te fijas, es para él una vía de acceso a esa área personal. Y muchas personas lo hacen de esa forma, u otros que cuando están bajo esta influencia tocan áreas, por ejemplo, de cercanía a otros, pueden expresarse con los otros en sus sentimientos, en sus emociones, hablan del amar, del cariño, y sucede exactamente lo mismo. Personas que en su sobriedad necesitan ciertos estímulos o no tienen el estímulo ni tienen la apertura para poderlo expresar, y es esa búsqueda. Claro que se convierte en una adicción en el momento en el que dicen necesito de esto para poderme vivir completo, para poder tener esa parte de mí que de ninguna otra forma puedo asimilar, ninguna manera puedo conectar, y por eso es que se vuelve adictivo. Fíjate que sí, qué interesante y qué bueno. Me gusta que iniciemos de aquí, de este terreno y de este punto de partida. Efectivamente, yo creo que la mayoría de las personas conocemos o nos hemos familiarizado o relacionado con alguien que muestra esas características que tú comentas. Personas que con algunos tragos de alcohol pueden volverse muy efusivos, alegres, contentos, como dices, bailarines, o quizás otras dinámicas, no necesariamente por ahí, capaz y reflexivos, o posiblemente introspectivos, casi rozando a la tristeza
o a la depresión, pero como bien dices, es que cada uno lleva en su interior aspectos que no ha logrado resolver, equilibrar y en algunos casos sanar. Son los misterios del alma, en donde cada ser humano trae pendientes o traemos pendientes. Y aquí, de una manera mágica o diferente, el alcohol abre puertas, tanto en la mente como en el alma de las personas. Y esas puertas que generalmente a nivel consciente no logramos abrir en el día a día, para trabajarlas, para conocerlas, para ver qué es lo que traemos acá adentro y vivir esos pasos de equilibrio, de conciliación o de sanación. Pero pues finalmente el alcohol como un espíritu de la naturaleza, contribuye de alguna forma para que se abran esas puertas. Fíjate que pues de alguna manera he convivido con tradiciones antiguas, tradiciones que todavía existen hoy en día en el mundo y que tienen una visión muy distinta del alcohol a como nosotros generalmente lo tomamos. En primer lugar, se explica en las tradiciones antiguas de que el alcohol tiene un espíritu. Y ese espíritu tiene el poder de abrirte áreas en tu mente o en tu alma que de otra manera, dicen ellos, no será tan fácil abrirlas. El detalle es que también explican que en la medida que se van abriendo esas puertas, tienes que estar preparado o tienes mínimo que saber qué estás abriendo, porque van a salir cosas. Van a salir emociones con toda esa carga emotiva, esa carga energética, y entonces desde la perspectiva antigua ese es el momento para poder aplicar una serie de técnicas, de enfoques para ir haciendo conciencia e ir haciendo los ajustes de sanación, de equilibrio y de superación. Y por eso algunos rituales que yo he compartido aquí en los talleres, en los cursos, algunos de ellos, utilizamos un vino que es vino tinto en una cantidad muy moderada para que vivan las personas ese nivel de apertura a un nivel sutil, pero que pueden percatarse de que efectivamente ahí hay algo, hay una herramienta, hay un valor, pero desafortunadamente pues el mismo alcohol en el mundo no está siendo utilizado en un propósito de autoconocimiento, sino más bien se está utilizando hacia una vía que tú ya mencionabas, esa vía donde finalmente pareciera que ahí está la paz, pareciera que ahí está lo que me hacía falta, esa fuerza, esa entereza, mayor confianza, mayor movimiento, mayor alegría para abrirme, para manifestarme, pero eso pareciera ser, pero finalmente sabemos que es una llamarada de petate. Pero muchas personas dicen, oye, me sentí bien, me sentí a gusto, me sentí relajado, mi mente se aquietó, pero entonces ya vas a buscar en otro momento esa sensación o ese estado mental o ese estado interior y sin darte cuenta vas a tomar elecciones inconscientes, porque hay que decir que tomamos decisiones de manera consciente. Cuando yo digo esto quiero y esto lo hago, aquella decisión que simplemente a nivel inconsciente me inclino hacia algo y finalmente lo hago, pero sin ser plenamente lúcido de que estoy tomando decisiones. Y efectivamente aquí es un terreno extraordinario. El alcohol tiene implicaciones energéticas, psicológicas, emocionales, físicas, pero también espirituales. Y eso poco a poco lo iremos comentando. Hay un elemento interesante que es la visión desde la psicología junguiana de Carl Jung, donde él plantea la existencia de la sombra que es aquel lugar en nuestra psique donde se almacenan todos los elementos que no han sido integrados hacia nuestra personalidad y que están solamente como semillas potenciales. Pero en la sombra está todo este tipo de elementos que tú comentas. O sea, en la sombra está, por ejemplo, todo el cariño no reconocido en nosotros y no integrado en nuestra personalidad. Está toda la alegría no vivida, no experimentada, no expresada y que se va y se esconde.
entre otros elementos. Pero entonces lo que el alcohol hace es llevarnos hacia ese ámbito. O sea, es como si nos diera este acceso que tú dices, se abre esa puerta con la posibilidad de todo aquello que reprimimos, todo aquello que puede ser adquirido por nosotros, puede ser integrado, pues todo está ahí oculto y este es este acceso momentáneo. Pero lo que señala este enfoque también es el aprender a integrar esos elementos que están bajo el dominio de la sombra, o sea, que están oscuros en nuestra realidad psicológica, integrarlos de manera consciente y llevados hacia la expresión consciente de nosotros. Es el trabajo de rescate personal, o sea, de poder rescatar esos elementos que están ahí y que por alguna razón también los escondimos. No es solamente porque así ocurrió, no, es que hubo algo que nos llevó a la negación de esos aspectos. Y ese algo también representa miedos. Por ejemplo, una persona a la cual no se le inculcó ser muy expresivo, por ejemplo, que se le reprimió el llanto. Se le reprimió el llanto y con ello también la posibilidad de expresar sentimientos o emociones, que por supuesto que es importante. Entonces, esta persona lleva a su sombra esos elementos y se mantiene ahí oculto como una entidad que poco a poco va tomando fuerza, porque si es un aprendizaje, entonces cada vez que venga un sentimiento, cada vez que venga una sensibilidad hacia algo, no lo va a expresar y lo va a ir manteniendo ahí. Se van creando lo que podríamos llamar incluso demonios. O sea, demonios que tienen toda esa fuerza emocional o que tienen toda esta energía que no hemos podido plasmar en nuestra vida, la van conteniendo y van formando, decía, estas entidades. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes un demonio que expresa tristeza, que expresa mucha emoción, muchas heridas, mucha carencia, fragilidad, y que por supuesto que tiene una vida propia dentro de nuestra psique. Y son estas tendencias que la persona puede tener, lo que tú comentabas, cuando viene este influjo del alcohol, que lo que hace es también disolver por momentos estas barreras psicológicas, pues lo que hace es que ahora viene toda esta carga emocional y toda esta energía y pues se plasma en nuestra persona. Entonces vienen estas tendencias. Antiguamente el alcohol tenía toda una connotación, incluso hasta donde había un dios del alcohol. Dionisio, por ejemplo, el dios Baco también, que es otro dios representativo de eso, y eran dioses a los que se les rendía culto. Claro, hoy día, por ejemplo, si pensamos en Dionisio, ya nuestra mente lo relaciona como una entidad solamente de fiestera, desvivida, que no le importa el mundo, no le importa la vida, solamente la diversión en ese contexto. Pero porque hemos llevado ese símbolo hacia esa área, ¿no? Realmente Dionisio lo que representaba era una fuerza vital que tenía que ser adquirida y tenía que ser, digamos, dosificada, no solamente en estos entornos, sino en la vida misma. Y es toda esa, por lo que decíamos, esa sensibilidad hacia las cosas, el poder hacer de la vida poesía, el poder hacer de la vida música, el poder hacer de cada momento algo bueno, algo disfrutable, algo alegre. Fíjate cómo nosotros tenemos ya ahora esta perspectiva de la vida. Esperamos los viernes para poder disfrutar, para poder escaparnos un rato de nuestra vida tan cotidiana y tan plana.
esperamos a que haya un momento festivo para poder sacar todas estas emociones, pero hacia eso hemos llevado este ámbito. Parece ser que lo hemos escindido de nosotros y necesitamos de vivir algo diferente para manifestarlo. Sí, desde la perspectiva también antigua, entonces se considera que cada uno de los elementos, ellos lo ven como el lugar donde habita un espíritu. Y cuando hablan del alcohol, señalan de que hay un espíritu o una energía, como queramos manejarlo. Pero esa energía se puede dirigir hacia un aspecto superior, o también esa misma energía se puede dirigir hacia un aspecto inferior. Por eso lo que tú estabas comentando, en esa visión antigua donde está Dionisio, pero hoy en día conectamos con esa energía y que tiene que ver con el aspecto inferior. Pero en realidad el mundo hoy en día, la mayor parte de la humanidad, desconoce o no conoce la parte elevada, la parte superior de esa misma energía, y por eso está bien que hablemos de todo esto y que sepamos que no todo va enfocado o dirigido hacia abajo, que así también la misma energía nos recuerda la importancia de conectar hacia algo superior. Fíjate que esto me recuerda, tú mencionaste a Carl Jung. Él le mandó una carta al co-creador o al cofundador de los grupos de AA. Y esa carta es, al parecer, muy conocida. Y este hombre le daba el punto de vista psicoespiritual del tema de las personas que están de alguna manera en esa situación del alcoholismo. Y le decía, mira, en realidad las personas que están atrapadas por el alcoholismo son buscadores espirituales, buscan el espíritu, buscan la conexión con ese sentido profundo de la vida, buscan ese estado de plenitud, pero por no conocer quizás aspectos de sí mismos, entonces esa búsqueda que debiera de ir hacia algo superior termina en ese aspecto inferior. Y por eso vemos hoy en día en el mundo, la mayor parte de las personas, cuando se acercan al alcohol, como ya tú lo mencionabas, lo asocian con fiesta, exceso, la expresión de lo que traigo adentro y que de alguna manera no sé cómo encaminarlo. Ahí sacas el resentimiento, el rencor, la envidia, los celos, la lujuria, o sea, sacas todo porque es el aspecto inferior. Y ese aspecto inferior, movidos por una energía, finalmente te esclavizan. Y cuando una persona queda atrapada en el aspecto inferior, pierde rayos del poder de la voluntad personal. Esto quiere decir que ya no es la persona suficiente o capaz, ya no tiene el total dominio de su fuerza de voluntad para accionar a la dirección que quiera. Ya no va a ser así. Ahora, con lo que quedó atrapado, es decir, esos mecanismos del alcohol, de resentimiento, de enojo, de depresión, son los que han asumido un control en su mente, en sus emociones y en ocasiones hasta de su propio cuerpo, en donde esta persona puede decir, bueno, en este mes me voy a dedicar a acercarme con mis hijos, con mi pareja, a tener esta relación con la naturaleza, experimentar esa parte sana, y los demás mecanismos dirán, sí, ¿y qué más? ¿Y de qué quieres tú? ¿Tu agua de Jamaica o de limón? ¿O de qué vas a querer tu nieve? Es decir, sí, cómo no. Eso es lo que quieres tú. Pero como ahora ya tenemos el control en gran medida de tu mente, de tus emociones, de algo que incluso tú desconoces, pues resulta de que te vas a ir allá al campo, o te vas a ir allá a la reunión familiar, o te vas a ir a donde tú quieras irte, pero ahí tú vas a buscar el alcohol. Y tú lo vas a tomar, como siempre, en exceso. Y esa experiencia que tú buscabas hacia algo superior se va a transformar en una vivencia, en ocasiones, pues muy desafortunada, no solamente para la persona que toma, sino mayormente para las personas que están alrededor. Y es ahí entonces donde comprendemos que toda persona, hombre o mujer,
que se acerca al alcohol, se está acercando a una fuente de energía. Pero es una energía que no conoce, ni siquiera le pasa por la cabeza, pero esa energía puede influir en él, ya sea positivamente o negativamente. El hecho de no conocer, la mayoría acaba conectado con ese aspecto negativo. Sí, es bueno tener esta referencia, o sea, tener esta referencia que el alcohol no es algo malo por sí mismo. O sea, no es que el alcohol sea el problema. El problema es que no tenemos un aprendizaje, no tenemos un conocimiento de todo esto y pues es muy fácil. Es como por una persona que puede perder el control con cualquier cosa. O sea, el terreno de las adicciones se encuentra en muchas áreas. Podemos ser adictos a ya sea sustancias, pero también podemos ser adictos a el celular, podemos ser adictos a videojuegos, podemos ser adictos a situaciones de vida, al dolor, a violencia, podemos ser adictos al trabajo. O sea, pero no es el trabajo por sí mismo, no es el videojuego, no es eso. Es que no has llegado a comprender que todo aquello sobre lo cual tú adquieres ese beneficio momentáneo, tú lo puedes tener, pero también reconociendo tu autocontrol. O sea, reconociendo tu propia capacidad de poder situarte por encima de eso. Y es lo que tú decías, por ejemplo, ¿tú tomas Emeterio? Sí, tomo, sobre todo vino tinto. Okay. Y en todo ese sentido, bueno, ya traigo la conciencia, ya traigo el enfoque, ya traigo la enseñanza, pero si tú le hubieras preguntado al Emeterio de hace unos 40 o 50 años, por supuesto que era el Emeterio, sin este enfoque, sin esta enseñanza, y estaba conectado con el aspecto inferior de este elemento. Y ahora, por ejemplo, tú puedes reconocer eso, o sea, el alcohol no es que influya de una manera insana, no llega a tener el dominio sobre ti, sobre tu voluntad, no, se vuelve una herramienta, un ámbito, por ejemplo, en una cena, donde estás cenando y tomas vino tinto. El vino tinto te ayuda quizás en ese momento empezar a sacar esta parte que llamábamos hace rato, como ese mayor disfrute del momento, ese poder conectar con una tranquilidad, con poder vivirte más presente en ese momento. Por eso es que también tiene esta connotación. O sea, en las escenas románticas, por ejemplo, sí, está la presencia del alcohol, no como algo que domina todo el ambiente, no, un elemento, sí, como lo puede ser el aroma, como lo puede ser las velas, como lo puede ser el perfume. Es un elemento. Pero es a partir de ahí donde al parecer, como tú bien dices, no es tanto el alcohol, no es tanto el aroma o un aroma, sino es el uso excesivo y desmedido y sobre todo enfocado hacia un aspecto inferior, lo que finalmente repercute propiciando y aumentando el caos, la discordia y el desequilibrio que está allá adentro o que se guarda allá adentro. Pero ¿y qué sucedería si la humanidad, si todos conociéramos estas dos connotaciones y que también nos enteráramos de que así como una comida, una buena comida, te puede sentar bien y una comida incluso selecta te puede aumentar la energía, eso mismo, si tú lo aumentas y lo comes en exceso, no vas a tener después esa sensación de paz extendida, de bienestar. No, vas a acabar en el baño o vas a acabar en algún lugar incluso sintiéndote mal. La pregunta es, ¿por la comida? No, no fue porque la comida era rica, era valiosa, incluso te iba a aportar, te aportó una buena energía, una buena calidad de nutrientes. Pero el hecho de que una persona no tenga quizás el ABC, los primeros pasos del autoconocimiento, de la autorregulación, de la autosuperación, es ahí entonces donde permitimos o dejamos que esos elementos ciegos
o esos elementos egoicos que están acá adentro se aprovechen de cada situación. Usen incluso nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra palabra, nuestro propio cuerpo para hacer de algo que puede traducirse en belleza, en bienestar, en armonía, se convierta en algo caótico. Incluso nos conduzca a experimentar grados grandes incluso de sufrimiento. ¿Ese era el fin de la comida? No. Ese era el fin, como tú decías, en una reunión romántica, una cita romántica, de las velas, los aromas, el entorno, las flores. Entonces, el propósito era que todo eso te llevara a una experiencia sombría, caótica. No. Más bien es cada uno de esos elementos como un acorde, era tratar de producir una música, un sonido elevado, que aparte pudiera también contribuir a la expansión del corazón. Pero ¿y qué sucedería si en ese lugar no solamente tenemos unas 3, 5, 10, 20 velas, sino llenamos todo el espacio de puras velas y decimos, ¿para qué velas, hombre? A ver, y aventamos el fuego a las cortinas y a la cama y a la alfombra. Entonces, eso ya no sería un elemento que contribuya a expandir tu corazón. A través de la desmedida y del descontrol del uso de ese elemento, pues acabaría la pareja incluso achicharrada. O sea, ahí estaría despidiéndose de este mundo. Pero ¿acaso fue por el fuego mismo? No. Es por falta de un proceso de autoconocimiento, porque al parecer en la primaria, secundaria, preparatoria y en todas las carreras se enseña de todo, pero no se enseña de la vida. Y no se enseña ni siquiera sobre el alma, sobre el sentido y el propósito de nuestra existencia. Y mucho menos se habla, no hay una materia que hable sobre o que nos enseñe sobre el autodominio, la regulación en la vida. Oye, tú puedes decir lo que quieras a cualquier persona, pero solamente usa las palabras que puedan finalmente transmitir la idea de aclaración o posiblemente de orientación. Pero, ¿qué sucede? Al no tener una orientación en este sentido, muchas veces utilizamos las palabras solamente para herir, solamente para desequilibrar, solamente para producir sufrimiento en otras personas. Y al final dicen algunas gentes, yo no quería lastimar, yo no quería hacerle daño. Oye, espérame, pero si todo lo que dijiste y con toda la forma en que lo manejaste, pues era evidente que iba a llevar a esa persona pues a un estado de malestar. Pero por eso decía, sí empezamos a comprender un poco más, interesarnos en nosotros, interesarnos en la vida, en lo que hay en el entorno. Considero que es a partir de ahí donde empezaremos a darle un sentido distinto a las cosas. Sí. En alguna ocasión me ha tocado trabajar con jóvenes con esta situación de no alcoholismo, porque pues todavía no se puede llamar así en pues a ese grado, pero sí con personas o con jóvenes que tienen esta tendencia. Y es muy interesante ver cómo en la medida en que ellos pueden llevar a cabo un trabajo con sus propias emociones. O sea, esto, lo que tú comentas, a ver, ¿qué emociones traes ahí reprimidas? ¿Hacia quién? ¿Hacia tu papá? ¿Hacia tu mamá? Y empiezan a trabajar con esto. O sea, el poder darles palabras a los sentimientos, el poder decir, sí, es que tengo rencor contra mi papá porque viví tal cosa, hizo tal cosa y yo me quedé con esto. Cuando tienen este trabajo de poderlo sacar, o sea, se ve notoriamente esta tendencia que quizás tenían de buscar a los amigos, buscar pues ese ámbito del alcohol, empieza a reducirse. No es que se desaparezca por completo, pero deja de tener esta connotación de conflicto, de problema. O sea, se regula, hay una especie de equilibrio ya entre estos elementos. Y es muy interesante lo que tú comentas. O sea, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de ir adquiriendo el conocimiento, la enseñanza, para poder hacer un manejo adecuado de nuestras emociones? O sea, nos evitaríamos muchísimos escenarios como este y como otros que pueden tener esta misma índole.
Y creo que esto nos ayudaría también un juicio diferente hacia las personas que pueden estar en este momento y que están alrededor de nosotros, que pueden tener esta tendencia o tener este ámbito del alcoholismo. O sea, realmente el verlos, pues son personas que traen algo en su interior que no han podido resolver porque no tienen los elementos suficientes, no tuvieron la oportunidad que otros sí tuvimos de poder significar nuestros sentimientos. Entonces creo que también ese ámbito es importante porque muchas veces la misma tensión y la misma presión que ejerce el ámbito del entorno, la familia, quien está cerca y que va más en el ámbito de juzgar, de criticar. Creo que eso lleva a que incluso se haga más fuerte esta tensión. Y si esa persona está batallando con sus emociones, que aún no logra ajustar, todo esto lo que va a crear es aún más. O sea, es como el acumulado y entonces ya no se ve el problema de origen, se empieza a distorsionar el conflicto. Entonces también en este ámbito es importante eso, o sea, el alcohólico, por ejemplo, en la visión de sistema familiar, el alcohólico representa un problema que no es un problema personal, o sea, no es un problema de es él y ya. No, el alcohólico representa un problema de todo el árbol, de todo el entorno. Incluso en algunos enfoques, algunos autores hablan de que el alcohólico suele ser el más fuerte del sistema. O sea, la persona más fuerte de todo el enramado, el tejido en el que vive. Es algo así como un sacrificado. Alguien que dice, hay un problema aquí y como no podemos resolverlo de ninguna otra forma, yo me voy a sacrificar. O sea, yo voy a encarnar el problema para que todos los demás puedan mentalmente decir, bueno, ahí está el problema, yo puedo continuar con mi vida. Y es un enfoque interesante, porque realmente también nos ayudaría esto a quitarnos, decía, este juicio tan severo que tenemos hacia ese ámbito. Fíjate qué interesante lo que comentas, pero insistimos o insisto en el siguiente punto. Tiene mucho sentido lo que comentas, de que esa persona alcohólica o que está con problemas en alguna adicción, dices, es el más fuerte, inconscientemente es el que se autoinmola, pero sigo resaltando lo siguiente, pero en una frecuencia inferior. Sí, no, por supuesto que no es lo... ¿Y qué sucedería? Sí, claro. Entonces, en un sentido inferior, o sea, en un sentido que todavía va a abonar a un incremento del caos, a un incremento de sufrimiento, de tensión, de carestía. Por eso, o sea, es en un enfoque inferior. Sí, es cuando... Pero eso mismo visto desde la parte elevada, ahí es donde cambian las cosas. Porque esa misma persona que se autoinmola, se autosacrifica a partir justamente del alcohol y de todo el caos que se va creando en su linaje de familia, ¿qué sucedería si esa persona tiene o adquiere enseñanzas y empieza a vivir procesos de autoconciencia, de autosuperación, que empieza a abrirse para conectarse con enseñanzas espirituales que le muestren una visión amplia de sí mismo, del universo, del propósito para el que está aquí en la tierra? Entonces esa persona empezará a trabajar consigo mismo, refinando, sanando, aplicando bálsamos como el perdón, la conciliación, el merecimiento, la automotivación, y poco a poco ese sentido inferior se podría conectar con las esferas y las formas superiores, a tal grado de que esa persona que iba hacia abajo y que crea todo el caos o se crea todo el caos en el entorno, pudiera ser el salvador o la pieza de oro en ese árbol genealógico de su propio linaje familiar. Considero que ese es el sentido profundo y el sentido espiritual. Es decir, imagínate
que todas las personas que tienen problemas de alcohol se metieran a procesos de autoconciencia y del despertar espiritual, imagínate cuánta luz se empezaría a crear, empezando por sus propias familias, empezaría a elevarse su dinámica, el mismo entorno, habría nuevos elementos, nuevos valores, nuevas perspectivas, nuevos ángulos, y ahí estaríamos hablando de algo tremendamente significativo y aportador para el mundo a partir de una situación vivida por un alcohólico. Lo mencionas muy bien, porque justamente esto de la autoinmolación, o lo que estamos llamando el sacrificio que hace, pues es un enfoque distorsionado, pero también representa la incapacidad de todo el conjunto. O sea, es que todo el conjunto no está reconociendo el problema. Lo que trata de hacer el conjunto es deshacerse del problema sin resolverlo. Y entonces lleva al representante de ese problema a vivir esto. Pero también es algo que se tiene que vivir en conjunto. Por ejemplo, en las familias donde se viven estos procesos donde el alcoholismo se logra superar, ocurre algo dentro de todo el sistema. O sea, las demás personas que están alrededor ayudan, apoyan, no huyen, no dicen, no, tú resuélvelo como tú quieras, no, aportan. Y muchas veces se convierten en manos salvadoras y muy importantes que de alguna manera pues definen también el destino de la persona que está en el conflicto. Sí, es todo el entorno el que está cambiando, y esta persona entonces que en ese momento está viviendo este proceso también se convierte en ese representante de lo que todo el sistema ha hecho, que es el apoyo, la ayuda, la reconciliación, el perdón, el quitar este juicio tan severo, sino aplicar otro tipo de enfoques hacia la persona. Eso genera un ambiente muy, muy diferente, muy distinto, y por lo tanto, pues se viven estas transformaciones. Pero es importante que lo empecemos a ver desde un enfoque de conciliación. O sea, desde un enfoque en donde quitemos esa severidad. Sepamos que si en nuestra familia, en nuestro entorno está ocurriendo algo como esto, pues también eso quiere decir que nosotros, como siendo parte de eso, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Sí, una persona alcohólica, ya como tú lo escribes, con todo su mundo alrededor, porque apreciamos que donde hay un alcohólico, en realidad muchas personas, las que están alrededor, en algo van muriendo, porque el alcohólico es el símbolo que representa el autosacrificio, pero no solamente él va viviendo eso, sino las personas que están alrededor también van perdiendo y van muriendo en algún aspecto. Pero ¿en qué sentido? Cuando hay una persona alcohólica en una familia, es el símbolo, es la señal muy fuerte que está indicando que tanto en él como en su linaje familiar hay ciertos hábitos, ciertos temores, ciertos enfoques de vida, ciertas actitudes, ciertos comportamientos o ciertas creencias que vibran en un nivel inferior y que todo eso debe de morir. Pues o sea, lo que vive el alcohólico y las personas alrededor en realidad está siendo o están convirtiéndose en una señal para indicar que algo debe de morir en ese sentido. No es el alcohólico, no es la familia que muera, sino lo que está señalando. ¿Y qué sucedería si la persona que está atrapada por el alcohol y los familiares captan el mensaje y se dan cuenta que efectivamente hay creencias que se traen desde generaciones atrás, enfoques, actitudes, ideas, comportamientos, y que claro, todo eso ya no puede seguir en nuestro linaje porque lo contamina, nos afea,
nos hace más burdos, más toscos, que todo eso entonces vivamos el proceso psicológico, emocional o espiritual de muerte en ese sentido, que vayamos acabando todo eso para renacer hacia algo elevado, hacia algo distinto, hacia algo superior. Y es ahí entonces donde vemos el valor que le daban las tradiciones antiguas de lo que ellos llamaban la muerte y el renacimiento. Si no muere, esos temores, angustias, actitudes, creencias, comportamientos bajos, entonces si no muere eso, no van a ser lo superior en ustedes. Pero aquí el punto es, ¿y en dónde se está enseñando esto, por Dios? ¿En dónde? Bueno, en este podcast, sí, claro. En las dinámicas y en las enseñanzas, en los talleres que compartimos o que damos tú y yo. Está bien, pero fuera de ahí son muy escasos también las células. Considero que hacia allá también debiéramos de arrojar luz y fuerza, porque estos elementos de alguna manera son los que están diseñados para fortalecer y elevar. Y ahí en ese rumbo hay mucho que hacer. Sí, me encantó esta última parte que comentas, porque realmente es así. ¿Qué pasa en las parejas? Las parejas con problemas de alcoholismo. Pues es algo muy similar. Una historia muy interesante de Johnny Cash. Es un músico claro. y bueno, es una persona muy emblemática porque él tuvo un problema muy fuerte. No sé precisamente si de drogadicción o si solamente alcoholismo. Fueron las dos, alcoholismo y drogadicción. Okay. Y muy interesante esta historia porque él, pues perdido completamente. Ya con una etapa interesante en la música como artista, pero con conflictos emocionales muy fuertes, con una crisis existencial que no podía resolver con nada. Y daba un paso y venía nuevamente y batallaba, pero curiosamente aparece una mujer en su vida, sí, que posteriormente se convierte en su esposa. Y él habla de una escena en su vida en donde estaba ya para decir aquí termino con todo esto. Ya tiro la toalla, no solamente del ámbito artístico, sino tiro la toalla en la vida. Y se retira de la ciudad hacia una cueva. Y en esa cueva se adentra, él diciendo, pues este es el símbolo ya de mi despedida del mundo. Y en esta cueva, interesante toda una experiencia simbólica. Bueno, en esta cueva él, pues algo ocurre, o sea, algo ocurre dentro de sí. Vive un proceso que podemos incluso decir de renacimiento, de renovación. Y curiosamente, al salir de la cueva, quien estaba afuera esperándolo era esta mujer. O sea, que pues ya lo andaba buscando por todos lados, que tenía este presentimiento. Y al salir de la cueva, entonces ella lo lleva hacia el cuidado. Pero decía que muy interesante porque él después señala varios aspectos que había compartido con esta mujer, con su esposa, sustancialmente necesaria e importante, y que sin ella incluso pues no habría podido llegar a superar esto, porque era un problema fuerte el que tenía. Obviamente que esto pues es la historia de un hombre, pero ¿por qué no puede ser la historia de muchas otras parejas? O sea, donde realmente reconozcan el problema, pero en lugar de quizás llenarse de otros enfoques, otros elementos que únicamente acrecentan el conflicto, ¿por qué no empezar a abordar todo esto desde una perspectiva pues más amorosa, de entender que aquello que el otro está pasando, pues yo también puedo ser algo que le ayude? Yo conocí otra historia de un hombre que también estaba atrapado literal por la energía del alcohol. Pero aquí el elemento distintivo es que él se da cuenta que estaba atrapado y que esa energía y esa tendencia de autoinmolación lo llevaría a la tumba. Toma conciencia. Pero también ahí llega a la conclusión de que hay dos rutas para él. O entierra el alcohol literal, o el alcohol lo entierra
a él. Entonces, en la historia se platica cómo él igualmente hace un retiro para estar en contacto consigo mismo y para poder también llegar a ese punto de luz. Se llevó varias botellas. Empieza a reflexionar, a filosofar sobre la vida, pero ya no hacia abajo, sino hacia arriba. Y esta persona descubre que sí puede, de algún modo, ir aprendiendo a conectarse con esa vida de grandeza, de luz, de amor, de abundancia, de felicidad. Y entonces, en ese trabajo que él hace sobre sí mismo, finalmente toma la decisión. Y dice, en lugar de que el alcohol me entierre a mí, entonces ahí cava sobre la tierra un hoyo y avienta las botellas. Y dice, en lugar de que el alcohol me entierre a mí, yo entierro al alcohol como acto simbólico, pero al mismo tiempo un acto energético. Energéticamente eso es muy poderoso. Y a partir de ahí hace la promesa en su mente y en su corazón de que ahora entonces le tocará vivir el proceso de limpieza de su mente. Algo así como muerte mística. Esa muerte energética, espiritual, para limpiar su mente, recuperar su alma, recuperar el brillo. Lo más impresionante de esto es que él sigue con convicción esta ruta y se convierte en un gran y poderoso hombre de sabiduría, un hombre de luz. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que atrás de aquel alcohólico había en potencia un maestro de luz? Pero la mayoría no lo saben. Y a la mayor parte de las personas los entierra el alcohol, las botellas de alcohol los entierra y no al revés. Por eso lo que tú dices es bien valioso. ¿No será que el momento nuevo de este mundo será también para redirigir nuestra energía? Replantear de una manera fresca las cosas que vivimos para conectarnos con lo supra y no con lo infra. Sí, yo creo que ese es el nuevo camino, este nuevo camino que se está abriendo colectivamente de ser conscientes, de tener más conciencia. Quizás hasta este momento ha habido elementos que han ayudado y han aportado en muchos ámbitos. Por ejemplo, este enfoque que tú comentabas de la Fundación Alcohólicos Anónimos, pero considero yo que hay algo más todavía. Claro, o sea, hay elementos que pueden dar un tirón todavía mucho más hacia ese ámbito, y estamos en los momentos indicados para eso. Muy bien. Pues cumplimos. Así es. Pues, muchísimas gracias por este podcast y pues nos vemos en una siguiente grabación.